Ámbito de validez temporal de la ley penal. Concepto. La ley penal en Bolivia entra en vigor desde el día de su publicación en la Gaceta Oficial, por expresa disposición del artículo 81 de la Constitución Política del Estado. La ley es obligatoria desde el día de su publicación, salvo disposición contraria de la misma ley. La salvedad establecida en la última parte de este artículo se refiere a la vacatio legis, es decir, a los casos en los cuales la misma ley establece un determinado tiempo para que entre en vigor, dando de esta manera un plazo para que sea conocida y evitar que se le alegue ignorancia de la ley. Termina la vigencia de la ley cuando es abrogada en todo o derogada en parte por otra ley, sea en forma expresa o tácita. En derecho penal tiene importancia el problema de la vigencia temporal de la ley, por cuanto las continuas transformaciones de las relaciones sociales consiguen carácter jurídico. Así, algunas conductas que se consideran graves en su momento, por ejemplo el tráfico de alcohol en Estados Unidos en la década de los años 30, posteriormente son legalizadas. Por el contrario, hechos que no tienen trascendencia en su momento, narcóticos, pueden devenir en conductas que afecten a la comunidad internacional. El problema que se plantea en derecho penal es precisamente el de la vigencia, la retroactividad o ultraactividad de la ley penal y retroactividad de la ley penal. El principio general tempus regit actum, es decir, todo acto ha de regirse con la ley que en su tiempo impera. Este es el principio general de que la aplicación de la ley se limita al tiempo en que ésta rige. En Bolivia, el principio de irretroactividad tiene el sello de garantía constitucional. Cuando ésta dispone, la condena penal debe fundarse anterior al proceso y solo se aplicarán las leyes posteriores cuando sean más favorables al encausado. Artículo 16 del Código Penal. La irretroactividad de la ley penal está consagrada por el precepto constitucional que afirma: la ley solo dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo excepto en materia social cuando lo determine expresamente y en materia penal cuando beneficia al delincuente. Artículo 33 del Código Penal. Esta garantía constitucional lleva en forma explícita excepciones a la regla del principio de la irretroactividad. Retroactividad de la ley penal más favorable. En líneas más arriba se han señalado los preceptos constitucionales. El artículo 4 del Código Penal boliviano dice: si la ley vigente en el momento de cometerse el delito fuere distinta de la que existía al dictarse el fallo, se aplicará siempre la más favorable. Si durante el cumplimiento de la condena se dictare una ley más benigna, será esta la que se aplique. Para las medidas de seguridad regirá la ley vigente en el momento de la sentencia y si se modificaran la del tiempo de su ejecución. Este artículo presenta algunos problemas. El primero es el referente a qué posición se ha de tomar para establecer qué ley es la más favorable. Si se ha de tener en consideración las penas que in abstracto señala la ley o si se han de comparar in concreto las penas que resultarían para el caso en examen aplicando cada una de las leyes. Parece más acertado el criterio en concreto. En el caso del artículo 251 del Código Penal, homicidio simple, el máximo es de 20 años de privación de libertad y el mínimo es de 5 años. Si acaso se pusiera en vigor otra ley que establezca el máximo de 10 años y el mínimo de 6 años, ¿será más benigna la de 20 y 5 o la de 10 y 6? Para la teoría en abstracto, será más benigna la segunda ley, pero resultaría una burla su aplicación frente al caso de que por la indeterminación de la pena el juez debe aplicar el mínimo, o sea 6 años. En este caso, la que establezca el mínimo de 5 años, es decir, que se aplica la ley en concreto. Pero el problema no solo se ciñe al caso anterior, es decir, sobre la pena. Se presentan otros problemas, como los señalados por Zaffaroni, referentes a la creación de una nueva causa de justificación, de una nueva causa, de un menor tiempo de prescripción, distinta clase de penas, lo que no es posible resolver en abstracto, sino en concreto. Por ello, el principio exige que se aplique la ley más benigna entre todas las que han tenido vigencia desde el momento de comisión del delito hasta el momento en que se agotan los efectos de la condena.
abarcando las leyes intermedias. Se entiende por la ley intermedia aquella que entra en vigencia en el periodo comprendido entre la comisión del hecho y la sentencia. Leyes temporales. Constituyen una excepción al principio de la vigencia retroactiva de la ley más favorable. No rige el principio de la vigencia posterior de la ley temporal de la ley más favorable. Deben ser aplicadas a los hechos cometidos durante su periodo de vigencia, aun cuando hayan perdido su cometido o hayan sido derogadas. En cuanto a la punibilidad de estas leyes temporales, se considera que debe tenerse en cuenta que la consumación se produce en el momento del hecho. Así lo afirma Jacobs, quien sostiene en las acciones hay que atender al instante de la ejecución de la acción sin tener en cuenta la accesoriedad de la coautoría y de la participación. En los delitos de omisión rige el momento en que tuvo que actuar. Dado que el deber de actuar solo existe si se da la capacidad de acción, no hay que atenerse a todo el espacio temporal en el que quien no hubiera admitido habría intervenido para salvar, sino solo aquel en que existió capacidad de evitar el resultado, es decir, al espacio de negación real a las demandas en el derecho. En realidad, la ulterior ejecución de la denominación penal de la ley temporal no es que se verifique porque, de lo contrario, la norma no pudiera imponerse en el tiempo de su plena vigencia, sino porque el comportamiento pasado, el momento del juicio como defraudación de expectativa necesitada de garantía normativa. También en la ley temporal, la decisión sirve para resolver un conflicto y no uno pasado. La única peculiaridad de la ley temporal es que en el momento de la sentencia ya no se puede producir una defraudación de expectativa, porque los tiempos han cambiado. Bien signifique esto que el suceso ya no se produce más, o como nuevo suceso ya no llama la atención como algo que decepcione. La reforma de 1997, en el parágrafo cuarto del artículo 4, ha incluido el tratamiento de las leyes temporales con el siguiente texto. Las leyes dictadas para regir solo durante un tiempo determinado se aplicarán a todos los hechos cometidos durante su vigencia. A esto se denomina derecho penal intemporal, que según Maurach constituye tan solo una aparente excepción al principio de la vigencia retroactiva de la ley más favorable. Al respecto, no rige en principio la vigencia posterior de la ley temporal. Las reglas relativas a la retroactividad de la ley más favorable, ellas deben ser aplicadas a los hechos cometidos durante su periodo de vigencia, aun cuando a la sazón hayan perdido su objetivo o hayan sido formalmente derogadas. Con referencia a la vigencia de una nueva ley, además del caso citado, se presentan otras hipótesis. Criminalización de una conducta no prevista anteriormente como delito. En este caso, la ley penal es irretroactiva. Descriminalización de un delito anteriormente tipificado. En esta hipótesis, la ley penal es retroactiva. Los casos de cosa juzgada. En este supuesto, para el derecho penal, no rige la santidad de la cosa juzgada en cuanto a los llamados tipos penales temporales, que son los que expresamente establecen su autoabrogación. Consideramos que deben aplicarse en el tiempo de vigencia de la ley porque la ratio legis quedaría burlada si transcurrida aquella los hechos del periodo final quedasen sujetos a la regla general del imperio de la más benigna. Respecto a las medidas de seguridad, la ley boliviana determina la aplicación de estas en el momento de la sentencia o la de su ejecución. En consecuencia, se aparta del principio de retroactividad de la ley benigna y ello debido a la función de prevención que tienen las medidas de seguridad. No estamos de acuerdo con el texto del Código Penal que incluye las medidas de seguridad porque al margen de cualquier consideración, estas en el fondo perforan el dispositivo de seguridad del principio de legalidad. A este respecto dice Zaffaroni, el remanido argumento de que no se basan en la culpabilidad del autor no les quita el carácter penoso que las mismas tienen para éste, resultando, en definitiva, un recurso para violar el principio de legalidad penal. La reforma de 1997 ha cambiado el párrafo primero del artículo 4 del Código Penal de 1972, con los siguientes términos. Nadie podrá ser condenado o sometido a medida de seguridad por un hecho que no esté expresamente como delito en la ley penal vigente,
cometió ni se sujetó a medidas de seguridad penales que no se hallen establecidas en ella. Considero que la anterior redacción era más adecuada por cuanto se refería a la comisión de un delito. En cambio ahora, el párrafo primero refiere a las medidas de seguridad, aunque posteriormente establece el hecho no está expresamente establecido como delito por ley penal vigente al tiempo en que se cometió, de tal manera que debe entenderse que la vigencia de la ley, tanto en lo referente al delito como en las medidas de seguridad,